Cuando se nos habla de asesinos, lo primero que se nos viene a la mente es un adulto que tuvo una infancia nefasta, creciendo con un profundo resentimiento a la sociedad, ya que ellos no ofrecieron ayuda cuando eran víctimas. Y por esa razón es que posteriormente se convierten en victimarios. Pero, como siempre en la vida, existen excepciones. Y hoy nos toca hablar sobre una de ellas. Bienvenidos al arte del crimen. Hoy hablaremos del trágico caso de la asesina más joven de Inglaterra. Su nombre es Mary Bell. Y con tan solo 11 años, al momento de cometer los homicidios, esculpió su nombre en la infame historia inglesa, junto con leyendas como Jack el Destripador o Robert Black. Suscríbete para no perderte de nuestro contenido. Sin más que decir, empecemos con el caso. Mary Flora Bell nació en el año 1957, hija de una prostituta llamada Betty, que la tuvo cuando apenas tenía 15 años de edad. No se sabe nada del padre, aunque se dice que fue un hombre llamado Billy Bell, un criminal que fue arrestado múltiples veces por robo a mano armada y que se casó con Betty luego de que Mary Bell naciera. La vida de Mary Bell fue muy complicada desde los primeros años de su vida. Su madre no quería tenerla, pensaba que tener un hijo le impediría cumplir con su trabajo como prostituta. Así que Betty intentó asesinar a la recién nacida Mary Bell y hacerlo pasar por un accidente en más de una ocasión. Pero siempre era descubierta antes de consumar el acto. Sin poder deshacerse de la bebé, Betty tuvo que acostumbrarse a la presencia de Mary Bell, hasta que llegó un punto en que era insostenible. Betty no podía trabajar porque tenía que cuidar de su hija. Su esposo estaba en prisión y no podía ayudar con los gastos de la casa. Y poco a poco, Betty se iba quedando sin opciones para poder vivir. Tenía que arreglárselas para comer, ya que muy seguramente sus padres no querían saber nada de ella. Así fue como Betty puso en marcha un plan bastante asqueroso. Cuando Mary Bell tuvo 4 años de edad, la metió en el negocio en que ella trabajaba. Y esta, además de decir que Mary Bell recibió violentas palizas por algunos clientes que iban a recibir sus servicios. La vida de Mary Bell estaba destinada para la desgracia, debido a los múltiples abusos que sufría por su madre y también por los hombres. Mary empezó a presentar conductas muy violentas, como cuando estaba en la guardería y ahorcó a uno de los niños. La maestra fue a socorrerlo alarmada y le preguntó a Mary por qué había hecho eso, a lo que ella le respondió fríamente: ¿cuál es el problema? ¿Tienes miedo a que lo mate? En otra ocasión, Betty llevó a Mary Bell a la casa de sus tíos para que jugara con sus primos mientras ella iba a trabajar. Mary se quedó a solas con su primo y empezó a manipularlo para ir a la terraza de la casa. Una vez estando allá arriba, Mary empujó a su pequeño primo, quien se estrelló contra el concreto. Aunque no estaba a una gran altura, el impacto contra el concreto le ocasionó heridas muy graves que le impidieron caminar durante un largo tiempo. No contenta con eso, unos días después, junto a su amiga Norma Bell, que no tiene relación familiar con ella, intentó ahogar a una niña llamada Pauline, llenándole la boca con arena. Sin embargo, la dejaron escapar después de un rato. Como puedes observar, la conducta violenta que presentaba Mary Bell
cada vez se hacía peor con el pasar de los días. Aparte que había conseguido una cómplice que le ayudaría en todo lo que ella necesitara, ya que Normabel era una niña que también era muy descuidada por su madre. El 25 de mayo de 1968, Maryville manipuló al pequeño Martin Brown para que la acompañara hasta un hospital abandonado, donde según ella podrían jugar y divertirse. Martin tan solo tenía 4 años, así que no fue muy difícil convencerlo. Una vez en el hospital, Mary se abalanzó sobre él y lo estranguló con sus propias manos. El niño intentó defenderse, pero era completamente inútil. No logró ni siquiera dejar alguna marca incriminatoria en Mary, quien, luego de percatarse de que el niño no se movía y tampoco respiraba, abandonó el cuerpo en aquel hospital abandonado. El cuerpo de Martin Brown fue encontrado posteriormente por 2 jóvenes que habían entrado al hospital para jugar. Cuando el cadáver de Martin salió en las noticias, se emprendió una búsqueda para poder encontrar al culpable, sin éxito, claro, ya que la policía buscaba ingenuamente a un hombre adulto, cuando en verdad había sido una niña pequeña de 11 años, quien había cometido este brutal homicidio. Incluso encontraron una carta, escrita por la misma Maryville, donde confesaba el asesinato. Sin embargo, la policía desestimó la carta, ya que pensaron que era una broma. 2 meses después de este homicidio, Maryville se dispondría a probar suerte una vez más, pero esta vez iría acompañada de su amiga Normabel. La víctima sería Brian Hope, un niño de 3 años que era vecino de ambas chicas. Mary se acercó a él al igual que con su primera víctima. Le dijo que conocía un lugar muy lindo donde podrían jugar sin que nadie los molestara. Brian la siguió sin muchos problemas, y una vez que llegaron al terreno abandonado, Maryville le tapó la nariz por un rato y luego de eso lo estranguló. Una vez Brian estaba muerto, Mary sacó una hojilla con la que marcó el abdomen de Brian con las iniciales de su nombre. Luego sacó unas tijeras con las que le cortó un mechón de cabello y un testículo. El cadáver de Brian fue encontrado un día después. Maryville y Normabel se convirtieron automáticamente en sospechosas. La policía citó a Maryville para someterse a un interrogatorio. Su coartada no tenía mucho sentido, así que llamaron a su mejor amiga Normabel para corroborar algunas partes de su historia. Luego de unas horas de interrogatorio, ambas niñas se culparon mutuamente del homicidio, dando fin a esta historia tan cruel, de la cual Betty, la madre de Maryville, se benefició mucho a costa del sufrimiento de su hija, ya que escribió algunos libros inventando historias alrededor de la vida de su hija. Normabel no fue a prisión, pero fue internada en una institución psiquiátrica, donde no se supo más de ella. En cuanto a Maryville, vivió en prisión hasta los 23 años. Luego de salir, el gobierno mantuvo su identidad oculta para garantizarle que pudiera reconstruir su vida. Ella no desaprovechó esta oportunidad, corrigió su comportamiento y logró adaptarse nuevamente a la sociedad. Incluso se casó y tuvo una hija de la cual no se sabe nada, ya que su identidad también estaba protegida por el gobierno, hasta que la niña cumpliera 18 años. Así, la hija de Maryville pudo mantener su identidad oculta sin saber que su madre había cometido esos crímenes tan horribles. Hasta que un día la prensa logró obtener la ubicación de la casa donde vivía Maryville, junto a su esposo e hija, quienes tuvieron que salir de la casa con sábanas en sus cabezas debido a la gran cantidad de periodistas que habían rodeado la casa.
Lo último que se supo de Maryville es que logró ganar una batalla legal con el gobierno y logró hacer que la identidad de su hija permaneciera en el anonimato durante toda su vida en vez de hasta los 18 años, como decía el acuerdo anterior. En el año 2009, Maryville se convirtió en abuela y hasta el día de hoy vive con su esposo, con el que lleva décadas. Escribe en la caja de comentarios qué te ha parecido este caso. Suscríbete y dale like para no perderte más contenido así. Te veré en el próximo video.